Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en PRODEM. Recuerden que esta actividad es de 4 días y no hay primera sin segunda, y no quisimos dejar pasar la oportunidad de tener otro tremendo entrevistado, a propósito que han venido muchas figuras académicas, grandes exponentes de la innovación y el emprendimiento a nivel latinoamericano y a nivel mundial, y esta no es la excepción. Tenemos un tremendo entrevistado, fundador y director de PRODEM, aparte cofundador de GEIAL, Hugo Cantis. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Gabriel. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. Bueno, junto a mi equipo, junto a Capital Digital, muy emocionados también a propósito de esta actividad de PRODEM que se está desarrollando por primera vez en la ciudad de Concepción, en su versión 14ª. Y lo que es claramente para nosotros una oportunidad tremenda en cuanto al impacto que significa en todo el ecosistema, tanto para los académicos, para los mismos emprendedores, en general para todo el ecosistema y los actores relevantes del ecosistema BioBio. Vamos a conversar respecto a PRODEM y de muchos otros temas más, pero queremos conocerte a ti también, Hugo. No sé si es posible que nos puedas contar también parte de tu historia, de dónde vienes, cuáles son tus estudios, cómo llegaste al tema de la innovación, al emprendimiento y lograr todas estas tremendos galardones que te han llevado a ti a generar y ser el precursor de uno de los eventos más importantes a nivel latinoamericano. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Mira, yo llegué al tema, yo había estudiado primero administración, después economía, y estaba trabajando en un programa de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, en donde estábamos trabajando sobre competitividad de pymes. Y una de las cosas que queríamos entender mejor, te estoy hablando de hace muchos años, hoy esto es distinto, queríamos entender mejor por qué a ciertas pymes le iba mejor que a otras, inclusive entre pymes de distintos países. Y había algo que teníamos una hipótesis que era, hay algo que tiene que ver con la actitud emprendedora, con la empresarialidad, con cómo los empresarios encaran los desafíos, pero no lo entendíamos porque, bueno, como economistas por ahí, y en un determinado momento apareció la oportunidad. Yo quería irme a hacer un doctorado al exterior y quien en ese momento era mi jefe me dijo... ¿Dónde estabas tú? Sí, ¿tú eres de...? Buenos Aires. Buenos Aires, perfecto. Me dijo, mirá, hay una oportunidad de hacer un doctorado, estamos creando una universidad y que la universidad te financie, que vayas a estudiar. Hay un doctorado en estos temas, justamente de creación y desarrollo de empresas, que eran mitad en Barcelona, mitad en Suecia. Y así fue mi introducción al tema, justamente para ese tema que no entendíamos bien. Claro, y me di cuenta que era mucho más amplio, que no era un tema solo de qué pasaba, por qué ciertas pymes eran exitosas, sino que eso retrotraía a la infancia y a la gestación de esas empresas, ¿no? Es decir, a los propios orígenes del emprendimiento en sí. Entonces, eso me llevó a dedicarme al tema y después tuve una tremenda oportunidad porque cuando al volver esta misma universidad que me financió este doctorado me pidió que creara una maestría en estos temas, cosa que hice y además aproveché todos los profes que conocí en el doctorado, los pude invitar, los pude sumar, y cuando llegó el momento, el Banco Interamericano de Desarrollo, estoy hablando fines de la década del 90, imagínate, quería entender por qué a las pymes asiáticas le iba tan bien y a las latinoamericanas tan mal. Yo insistí con que lo que teníamos que estudiar eran estos temas de emprendimiento e innovación. Y bueno, tuve la suerte de que lo tomaron y pudimos estudiar 2000 procesos de emprendimiento dinámico e innovador en América Latina, el este de Asia, Italia y España, donde por primera vez planteamos el concepto de emprendimiento dinámico, donde por primera vez planteamos el enfoque sistémico antes de que se empezara a hablar de ecosistema. Entonces estoy hablando inicio de los 2000, así que imagínate. Y de ahí en más seguimos con una mezcla de actividades más de estudios. Ahí creamos PRODEM, en realidad en el 2002, con una pata de estudios, con una pata de formación y fomento del networking en torno al emprendimiento y la innovación, con una pata que tiene que ver también con agrupar a los ecosistemas y asistir a organismos internacionales, a gobiernos en el diseño y evaluación de políticas públicas.
que es algo que hicimos durante mucho tiempo, donde seguimos aprendiendo en algo que para nosotros nos define, que es la intersección entre la investigación y la acción. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que solo haciendo este contacto con el mundo real, la investigación es útil, y por el otro lado, haciendo buena investigación, podemos nutrir un mejor accionar de los actores del ecosistema. A partir de toda esta experiencia, Hugo, ¿cómo está funcionando hoy en día Prodem? Es un equipo consolidado que durante, me imagino, estos son los eventos que se puede decir salen a la luz pública, pero durante los años se ha consolidado un equipo, están constantemente realizando investigación, implementando estas mismas estrategias o los diseños que van desarrollando en distintas realidades. Si nos puedes explicar, esa es tu cámara, discúlpame. Efectivamente, efectivamente. Comentarle algo al público también. Tenemos un equipo consolidado. Justamente ayer me mostraron algunos colegas que estuvieron cuando se hizo por primera vez el ST Prodem en Chile, una fotografía, y decía, pero miren, esto fue hace 10 años y acá están ustedes mismos. Quiere decir que es muy meritorio que tienen el mismo equipo. Y la verdad es que hemos conseguido consolidar un equipo que tiene no 10 años, tiene más de 15 años de trabajo conjunto, y en donde hemos ido sumando a algunos miembros y donde a través de alianzas, no somos un equipo grande, a través de alianzas que está en el ADN nuestro, vamos haciendo las distintas cosas. Tenemos un certificado de desarrollador y desarrolladora de ecosistemas junto al Banco Interamericano de Desarrollo. Cada uno de los encuentros como este, el ST Prodem, lo hacemos con partners de cada ecosistema. El Grupo de Ecosistemas Inteligentes de América Latina, GEIAL, es una iniciativa donde nosotros le damos mucho impulso, pero junto a colegas de distintos ecosistemas, al haber detectado la necesidad de que construyéramos una medición que fuera una radiografía y una brújula para los ecosistemas, al tiempo que creamos una comunidad que regularmente se reúne para compartir buenas prácticas, experiencias y hacer networking a lo largo de todo el año. Entonces, todas estas son en alianzas. Perfecto. Justamente lo que me está señalando, este diseño, estas conjeturas que han logrado ir rescatando durante todos estos años, estas casi 2 décadas, más de 2 décadas, de constante estudio y análisis de las distintas realidades. Si nos pudieras, yo sé que por favor del tiempo es un poco complejo hablar tan en profundidad, pero sí quizás comentarnos algunos ejemplos. ¿Cómo están hoy en día? ¿Cuál es su actual estado de los distintos ecosistemas? Por ejemplo, en México, en Colombia, en Brasil. Si tú puedes quizás tener una visión un poco más general de la evolución que han tenido cada uno de estos ecosistemas. Si nos puedes comentar un poco de eso. Sí, el reporte, nosotros por tercer año consecutivo, desde GEIAL, estas mediciones están publicadas y accesibles para todos libremente. Y lo que vemos es, hemos obtenido una foto de los ecosistemas, una plataforma de 25 ecosistemas en su momento, hoy ya son más de 30, y también la película, cómo esa foto que obtuvimos se inscribe, se enmarca en una tendencia. Entonces, lo que vemos es una heterogeneidad muy grande, desde posiciones en niveles medios a niveles medio-bajos, con una diferencia muy importante entre ecosistemas. Aún los más avanzados están en el orden de los 62, 63 puntos, es decir, ninguno está en una situación que se pueda decir altamente desarrollado. ¿Como por ejemplo? Bueno, por ejemplo, San Pablo, Santiago. Perfecto. Ya, perfecto. ¿No? Ahora, Concepción, por ejemplo, apenitas ahí detrás, pero en el mismo primer escalón, porque realmente nosotros no hacemos diferencia de si uno tiene 63,5 y el otro 62,8. Nos parece que es parte de un primer escalón dentro de una escalera que hemos construido con unos 6 escalones. Concepción y Santiago están en ese primer escalón. Por el otro lado, diferenciamos entre ciudades grandes y ciudades intermedias. Claro. Entonces, Concepción entre las ciudades intermedias es claramente líder, se destaca. Ahora, qué buena noticia. Sí, muy bien, y por eso también que estemos esta semana acá en Concepción es tan bueno, porque una cosa retroalimenta a la otra para aprender por qué están en esa situación. Ahora, tenemos en ese sentido ecosistemas con situaciones muy diversas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la riqueza del talento humano emprendedor,
lo que tiene que ver, también hay heterogeneidad en lo que tiene que ver con el nivel de apoyo que reciben los emprendedores. Estamos más atrás en términos generales todos en lo que es inversión y financiamiento, pero de nuevo con diferencias muy claras entre lo que ocurre en los ecosistemas de Chile o Montevideo, donde fruto de una política sostenida, política pública sostenida por los gobiernos en el tiempo, se visualizan realidades mucho más favorables que en otros ecosistemas que no han tenido ese tipo de apoyo, quizá. Apoyo. Claro, y ese apoyo, por ejemplo, en otros tipos de ecosistemas vienen más del mundo privado, quizá. Por ejemplo, no sé, me imagino México, que quizás reciba más apoyo privado y canalizado a través de, por ejemplo, la academia, las universidades o entidades privadas. O en el caso de México, lo que destaca, hay una heterogeneidad, porque en México, por ejemplo, podemos ver contrastes en lo que ocurre en Monterrey, donde la inversión privada tiene cierto desarrollo mayor, y Tijuana, que todavía no lo tiene. Entonces, aún dentro de un mismo país hay heterogeneidades importantes. San Pablo también tiene un desarrollo importante privado, pero no tiene tanta fuerza tal vez en otros elementos del ecosistema como la articulación y gobernanza, como si tienen, no sé, Manizales, como si tiene Valparaíso o mismo Concepción. Concepción, perfecto. En ese sentido, Hugo, como para profundizar un poco más el tema, ¿qué condicionantes o qué factores evalúan al momento de ponderar el estado de cada uno de los ecosistemas? Por ejemplo, me imagino claramente que tiene que haber un factor demográfico, también un factor de nivel académico, pero aparte de eso, en términos de, no sé, en términos culturales, en términos de desarrollo educacional. Sí, nosotros tenemos como tres grandes ejes. Uno es el capital humano emprendedor y sus formadores, el sistema educativo, la cultura, la propia capacidad de un ecosistema de atraer y de retener talento. Ese es un talón de Aquiles de prácticamente todos los ecosistemas, salvo excepciones. La dificultad de retener talento. Claro. Después está el eje de las oportunidades, de las fuentes de oportunidades, porque los emprendedores no es lo mismo si tienen que ir construyendo sus proyectos en ambientes fértiles, por ejemplo, donde la demanda de las empresas dinamiza las oportunidades, que donde eso no ocurre, donde las instituciones de ciencia y tecnología contribuyen o no a la innovación, donde las organizaciones que apoyan a los emprendedores los ayudan a captar demandas extras locales. Y el tercer eje tiene que ver con elementos que facilitan la creación y desarrollo de las empresas. Lo que tiene que ver con capital social y redes de apoyo, las instituciones como incubadoras, aceleradoras, redes de mentores, lo que tiene que ver con el financiamiento público y privado, tanto local como extralocal, las políticas públicas en sus distintos niveles y lo que hace a la articulación y gobernanza. Esas son las cuestiones, los grandes títulos, pero ahí adentro tenemos variables que nos permiten después enfocar en el zoom para ver dónde aprieta el zapato. Perfecto. Hugo, considerando las distintas particularidades de cada ecosistema, de hecho esa es la naturaleza de cada ecosistema, tiene sus distintas características, tiene muy específicas. ¿Ustedes quizás han logrado ver algún punto de integración en términos de quizás el traslado o el traspaso de experiencias, la integración en ese sentido? ¿Cómo lo evalúas tú a nivel latinoamericano? ¿Ha ido creciendo en el tiempo? ¿Ese traspaso de experiencias decís? Sí. Mira, algo que nosotros, por un lado, nosotros en el encuentro anual del ST-PRODEM vemos que se tejen muchos puentes, contactos, que después dan lugar a que uno se entera de tal o cual programa que están implementando en tal lugar y se entera que después fue fruto de una colaboración o un acuerdo de trabajo conjunto con alguien a quien conoció en el ST-PRODEM. Y en el marco de GEIAL, donde hay una continuidad en los espacios donde los actores de los distintos ecosistemas, miembros de GEIAL, se ven, hemos hecho una encuesta que nos dice que los coordinadores de los equipos técnicos de cada ecosistema que forma parte de GEIAL
2 de cada 3 entró en contacto, después de actividades que hemos organizado, con al menos otros 2 colegas de otros ecosistemas, y que lo principal que motivó a entrar en contacto fue intercambiar experiencias y buenas prácticas o consultarse ante desafíos específicos donde consideraban que otro miembro de GEIAL podía aportarle sus orientaciones. Así que vemos que esto está ocurriendo. Estamos promoviendo en este tercer año de GEIAL que esto ocurra de una manera más potente. Se ha constituido una mesa de buenas prácticas que lo que busca es identificar buenas prácticas relacionadas con cómo está cada ecosistema, allí donde tiene algo que se destaque para compartirlo con los demás. Y entonces estamos en esta construcción y en este proceso. Perfecto. Hugo, tanto en el ecosistema Biobío como en los ecosistemas de Santiago y algunos distintos ecosistemas que se están formando a nivel nacional, se han ido consolidando distintos actores relevantes. Se han ido integrando también, articulando los distintos sectores que están involucrados en la innovación y en el emprendimiento, tanto academia, incubadoras, el mundo público, el mundo privado, las empresas. ¿Qué recomendación o qué consejo podrías dar considerando que tienes una visión desde más arriba y puedes quizás tener una mirada un poco más general en el nivel en el que Chile se encuentra hoy? ¿Qué recomendación podrías dar? Por ejemplo, hoy existe también la formación ya desde hace unos años de hubs de innovación y que se suman también a estos actores relevantes del ecosistema. Y también un consejo a los emprendedores, que también son parte relevante y fundamental de la formación de ecosistemas. Si nos pudieses dar quizás algunos consejos, algunos lineamientos de qué debiéramos considerar. Sí, por ahí es difícil decir algo a título de consejo, sería tal vez un poco soberbio de mi parte. Yo creo que Chile tiene mucho para compartir con otros ecosistemas, pero tiene una heterogeneidad interna a los ecosistemas de Chile, fruto de haber sido estructuralmente un país muy centralizado y centralista, y ahora busca a través de distintas iniciativas ir descentralizando los apoyos a los emprendedores. Yo creo que es fundamental profundizar esa tendencia. Creo que en ese sentido los instrumentos están buscando ser administrados de una manera más descentralizada. Lo que creo es que hay como una siguiente etapa, una vez que esto va sucediendo, que se pueda captar estrategias planteadas desde el territorio para el desarrollo de estos ecosistemas. Ya es un gran avance tener instrumentos que buscan que lo que antes se concursaba y todos competían con todos a nivel nacional, ahora empieza a ser administrado a nivel local para dar mayor acceso descentralizado a instrumentos que de todas maneras son diseños nacionales. Ahora, yo creo que se podría avanzar, lo cual requiere fortalecimiento y desarrollo de capacidades en los actores locales, porque si descentralizamos al punto de que sean los actores locales de abajo para arriba quienes vayan diseñando sus propias estrategias de dinamización de ecosistemas, que Corfo tiene el instrumento Viraliza, pero yo estoy diciendo algo más ambicioso, como una estrategia a largo plazo, con instrumentos específicos. Eso requiere tener actores preparados para hacerlo, ¿no? A mí me tocó diseñar un programa de este tipo en Argentina, por ejemplo. Y la verdad es que en territorios donde había capacidades estratégicas en los actores, eso fue fantástico. Y en muchos otros donde estas capacidades no estaban, lo que se planteaban era hacer más de lo mismo y no estrategias de diversificación y transformación de la matriz productiva aportada desde el emprendimiento y la innovación. Entonces, puede que haya cosas que ya estén sucediendo en la línea de lo que estoy diciendo y alguien que me escucha dice, pero no está al día, y puede que ocurra, y si eso es así pido disculpas, pero yo creo que desde la perspectiva de la tendencia que está recorriendo, puede eso ser un camino. Y creo que en ese sentido
la articulación con otros ecosistemas de América Latina que tal vez tienen realidades de ecosistemas más descentralizados que lo que ocurre en Chile, también es algo donde los ecosistemas de Chile que forman parte de GEIAL se pueden beneficiar y a su vez beneficiar a otros. Claro, tiene que ser un equilibrio quizás, ningún extremo es bueno. Así es. ¿No? Perfecto. A partir de esta radiografía que ustedes constantemente están obteniendo de Latinoamérica, ¿cuáles a tu parecer los principales desafíos que vamos a enfrentar de aquí en los próximos años? A nivel de ecosistemas. De ecosistemas, claro, de Bueno, yo creo que hay un desafío que muchos ecosistemas tienen desde hace mucho, que es el de la estabilidad institucional, que permita, por ejemplo, Chile, más allá de los cambios de gobierno que ha venido teniendo, ha logrado sostener una política pública de emprendimiento, con variantes, pero ha sostenido y ha ido acumulando. Es un desafío que ya tiene buena parte de los ecosistemas de América Latina, salvo algunas excepciones como Chile, Uruguay, en alguna medida también Perú, pero los demás tienen más idas y venidas. Yo creo que hay un desafío muy grande, bueno, hay muchos, podría decirte, pero no tenemos tiempo. Claro. Yo creo que hay un desafío muy importante que es la debilidad que tenemos en lo que es el eje de financiamiento. Por un lado, hoy lo que tiene que ver con desarrollar más las distintas etapas, aún que van desde ese capital semilla hasta el venture capital en sus distintas series, pero por el otro lado entender que aún no solamente los que tienen proyectos o emprendimientos interesantes, potentes, por ejemplo basados en el diseño, y no con un crecimiento exponencial, pero sí con una ambición y potencialidad de crecer, de repente, después del capital semilla, el venture capital no les va a invertir, porque no tiene el perfil para el venture capital. Además, hay muchos emprendedores que no quieren ceder su empresa cuando tengan que venderla para que los inversores multipliquen. Entonces, ahí hay una diversidad. Hay matiz. Sí, y creo que la oferta de instrumentos financieros todavía no da cuenta de esa diversidad dentro del mundo de emprendimientos productivos, de emprendimientos dinámicos, con potencial dinámico. Entonces yo veo que ahí hay algo que tenemos que poder atacar. Perfecto, seguir trabajando en eso quizá. Y una que te agrego es, Sí, por supuesto. hay una divisoria entre el mundo del emprendimiento innovador, dinámico, y el mundo del emprendimiento más tradicional e inclusive de subsistencia. Y ahí me parece que si pudiéramos trazar puentes entre estos mundos, no solamente sería muy potente desde el punto de vista de desarrollo económico y social, sino que evitaría un riesgo que ya existe hoy día en nuestros países y que puede atentar contra la sostenibilidad futura de las políticas. En algunos países está pasando este problema, que es que haya quienes vean en el emprendimiento dinámico e innovador un enfoque elitista cuando no lo es. Entonces me parece que ahí hay un desafío y hay una amenaza que hay que tener en cuenta. Perfecto, hay que poner ojo en eso también. Así es. Son experiencias, bueno, la naturaleza humana da para mucho también, pero son elementos que hay que considerar para eventualmente evitar problemas a futuro. Así ¿no? es. Hugo, ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Me gustaría no irme sin antes preguntar si quisieras reforzar alguna idea o quisieras, quizás, no sé, enviar un mensaje al ecosistema que en Chile nos pueda estar escuchando o a nivel latinoamericano. Aprovecha, la cámara es tuya. Sí, bueno, el mensaje final es, creo que hemos avanzado mucho en muchos planos en los últimos años. Creo que tenemos que conseguir que los logros que hemos tenido por haber recorrido estos pasos, el resto de la sociedad, el sector privado y el resto de la sociedad civil compartamos estos resultados de manera tal de conseguir afianzarlos y que, bueno, vientos de cambio que a veces van en contra de las políticas públicas de emprendimiento e innovación no arrasen con todo el resultado de un esfuerzo tan importante. Fantástico. Ahí estaba
Hugo Cantis, experto internacional en ecosistemas de emprendimiento e innovación. Un honor nosotros haberte tenido acá en esta entrevista. Muchas gracias por acceder. No, muchas Hugo, gracias, Gabriel. un gusto, encantado. Muy bien. Bueno, chicos, y ahí quedamos. Estamos hasta un próximo capítulo. No se pierdan la edición. Vamos a compartir toda la información por redes sociales. Así que como ya lo saben, nos vemos en una próxima. Chao, chao. Ahí está su cámara si se quiere despedir. Chao, hasta luego.